El gobierno cubano expresa su posición sobre presuntos reclutamientos de ciudadanos cubanos para pelear en Ucrania. El embajador en Rusia sorprende a todos con sus declaraciones, pero no deja lugar a dudas de cuál es la postura de Cuba con respecto a estos reclutamientos. Luego de que se hicieran públicas las denuncias de reclutamientos forzados de ciudadanos cubanos para luchar en Ucrania, las autoridades de La Habana se pronunciaron al respecto y tomaron partido. ¿Se verán más cubanos peleando por Rusia? No obstante, desde el gobierno isleño prometen que serán implacables contra aquellos que reclutan de manera ilegal. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El embajador cubano en Rusia, Julio Antonio Garmendia Peña, expresó que el gobierno cubano no se opone a que ciudadanos cubanos se unan voluntariamente a las filas del ejército ruso a través de contratos legales. Sin embargo, expresó también su férrea oposición a que estos procesos se den de manera ilegal y en contra de la voluntad de los ciudadanos, según una entrevista que concedió al medio ruso Sputnik. Estas palabras del embajador cubano se dan en el contexto de la reciente detención de 17 personas acusadas de administrar una red ilegal de reclutamiento mediante la cual circulaba un comercio lucrativo. No tenemos nada en contra de los cubanos que solo quieren firmar un contrato y participar legalmente en esta operación con el ejército ruso, dijo Garmendia, expresando la alianza que Cuba mantiene con el Kremlin. No obstante, aclaró que el gobierno de Díaz-Canel no ve con buenos ojos los procesos irregulares que se denunciaron en las últimas semanas que involucran a ciudadanos cubanos intentando aprovecharse de una situación tan crítica. Nos oponemos a la ilegalidad de estas operaciones que no tienen nada que ver con el ámbito legal. Los estafadores y los bandidos están en todas partes, dijo el embajador cubano al respecto de estos reclutamientos. Estamos hablando de gente mala que, basándose en un tema tan importante como una operación militar como son las relaciones entre nuestros países, quiere ganar dinero, agregó Garmendia, notablemente molesto por la situación. En el mismo sentido, el embajador cubano informó que todos los involucrados en estas operaciones ilegales son ciudadanos cubanos, por lo que es esperable que la justicia cubana se encargue de la situación. El pasado 4 de septiembre, el ministro de Exteriores de Cuba comunicó que el Ministerio del Interior había detectado una red de tráfico de personas que supuestamente operaba desde el gigante euroasiático. Una vez detectada la organización, el gobierno cubano comunicó que ya estaba trabajando en la neutralización y desarticulación del grupo criminal. Las actividades ilegales se realizaban tanto en Rusia como en la propia isla. La situación sorprendió a propios y ajenos, puesto que las actividades de voluntarios o mercenarios en el bando ruso se limitaban al ejército del PMC Wagner o las milicias chechenas que tuvieron una importante participación en el conflicto. Pero se desconocía la actividad de soldados latinos luchando para el Kremlin o eran un porcentaje insignificante. Caso contrario ocurría entre las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, donde la presencia de mercenarios de distintas partes de América y Europa era ampliamente conocida. Inclusive hace unos meses atrás se hizo conocido un video donde mercenarios colombianos denuncian maltratos por parte de los altos mandos militares ucranianos. Una situación que mostró a las claras las tensiones al interior de las fuerzas de Zelensky. Desde el inicio de la contraofensiva ucraniana a principios de mayo, las bajas en el ejército de Kiev se estiman en más de 70.000 soldados, números que son celosamente tapados por la narrativa occidental bajo las directivas de Washington y la OTAN. De todas maneras, los especialistas estadounidenses de a poco empiezan a admitir el fracaso de los planes de Zelensky. El gobierno de Joe Biden sigue enviando dinero, pero cada vez le cuesta más justificar esa ayuda ante el Congreso. Los hechos de corrupción en el Ministerio de Defensa ucraniano desalientan a sus patrocinadores occidentales. No obstante, la situación con los reclutas cubanos y el ejército ruso tomó por sorpresa tanto al gobierno cubano como al Kremlin. De todas maneras, la rápida acción de los funcionarios diplomáticos de Cuba despejaron todas las dudas que se habían sembrado sobre estos hechos irregulares. Todo indica que La Habana no se opondrá a la participación de ciudadanos cubanos en el conflicto que cumplan con la ley. De todas maneras, es Ucrania quien se está viendo urgido por conseguir más combatientes. Las grandes pérdidas en la fallida contraofensiva no le dejan más opciones que conseguir soldados de donde pueda.
Desde hace ya varios meses se filtran en las redes sociales videos de ucranianos siendo reclutados a la fuerza. En el mismo sentido, funcionarios de la frontera admiten que el número de personas que intentan escapar del reclutamiento es cada vez mayor. Recientemente se dieron a conocer testimonios de ucranianos exiliados en el exterior que se encuentran en procesos de deportación para volver a Ucrania, para ser enlistados en las Fuerzas Armadas de Zelensky de manera compulsiva. En la misma dirección, las deserciones son cada vez más frecuentes, producto de la falta de preparación de los combatientes ucranianos, lo cual se combina con la superioridad técnica y estratégica de las fuerzas rusas. En este sentido, no sería para nada raro que más cubanos empiecen a llegar a Rusia para participar del conflicto, ahora que su gobierno ha dejado en claro que no se opondrá, siempre y cuando las condiciones sean legales y claras. La actual situación de los enfrentamientos es muy desfavorable para el ejército de Zelensky. Las reservas de tropas disminuyen día a día y la calidad de los combatientes que reemplazan las caídas también baja considerablemente. Kiev se queda sin combatientes profesionales y los mercenarios de la OTAN y otros países ya no son suficientes. Por esta razón, no es extraño que Washington haya decidido permitir el envío de municiones de uranio empobrecido y ahora F-16. Es claro que Zelensky se encuentra en una fase crítica que podría terminar muy mal para su gobierno. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande. Voz de la Patria Grande.